Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Un espacio más en estas noches para bajar de peso o para adelgazar. Y esta noche vamos a hablar acerca de esos licuados mentales para bajar de peso, para adelgazar. Tengo un poquito de ruido aquí afuera, pero bueno, ya parece que ya se fue. Bueno, entonces, vamos a dar unas recetitas, pero al mismo tiempo también el licuado va a estar en la mente, el licuado va a estar en el cerebro. Va a estar interesante porque, mira, vamos a verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Primeramente, el tema de qué va este tema, licuados mentales para bajar de peso. ¿De qué va? ¿De qué tratará? Y bueno, de entrada te voy a decir que en todo proceso, de por sí, hay mucho movimiento en los procesos, cualquiera que de esto sea, sobre todo si están como más involucrados con esta parte de la programación neurolingüística, con la parte del coaching, con la parte de la reconversión. Son unos sacudidones tremendos, tremendos. El día de viernes, no, el sábado, no, el fin de semana, tuve sesión con una chica. Y nada más veía que decía, y me están cayendo los 20, y me están cayendo los 20. Le digo, no son 20, son centenarios los que están cayendo. Pero aparte, son procesos y son acompañamientos en estas transiciones de cambio en donde, miren, tocamos las fibras más, bueno, tocan las fibras más sensibles, tocan las situaciones a veces no tan cómodas. Sin embargo, la recomendación hay que hacerlo para que exista realmente un verdadero cambio, una verdadera transformación en tu vida. Entonces, pues nada más es un momentito para que puedas tú empezar con un proceso que realmente te va a llevar a este cambio que queremos. Y por supuesto que esta vez puse que la belleza para tu belleza, porque al final de cuentas es belleza y esto lo transmites, esto lo proyectas. Si tú estás bien por dentro, sanamente, cuidándote, atendiéndote, vas a reflejarlo hacia tu exterior. Y créeme que ni la crema más costosa que te encuentres en el mercado va a ser lo que un proceso interior hace por ti. Sin lugar a dudas. Es más, hasta las arrugas desaparecen. Literal, literal. El caso te presenté de esta chica, creo la sesión anterior, ¿verdad? De la chica que bajó más de 40 kilos. Yo creo que ahorita ha de haber bajado más, casi te lo puedo asegurar. No solamente fue eso, no solamente fue la cuestión del peso, sino también fue el tema de que en su cara, hagan de cuenta que fue y se compró la mejor crema, fue y se aplicó el Botox, yo no sé qué se hizo, y no se hizo nada de esto, ojo. Insisto, la transformación fue interior, la transformación fue desde adentro, desde adentro para posteriormente reflejarlo. El día de hoy, yo quiero que por favor repitas conmigo y te lleves esta frase que es tan recurrente, pero a veces se nos olvida, tan recurrente en estos procesos de cambio. Recuerda que siempre te voy a dar frases, ejercicios, vamos a estar programando la mente a través de estas transmisiones. No te vas a dar cuenta, no es necesario que te des cuenta de cuando yo te lanzo alguna frase, alguna reflexión, alguna metáfora, para que el cambio suceda, para que el milagro se dé, para que la magia pueda producirse. Lo único que necesitas es cooperar, permitir que suceda y date permiso. Esta frase ya que la escuchamos en tantas partes. Entonces, vas a estar repitiendo continuamente, sí puedo, es fácil y lo voy a hacer. Sí puedo, es fácil y lo voy a hacer. O si puedo, es fácil y lo estoy haciendo. Por eso, mientras tú me estás viendo a mí, tu inconsciente está permanentemente durante todo este tiempo, va a estar viendo esta frase. Y no estoy preguntando si esta frase funciona. Es muy recurrente en los procesos. Es muy recurrente incluso para un ejercicio bien interesante que hacemos cuando ponemos a una persona sobre dos sillas.
rectos, claro, sin nada acá abajo. Y utilizamos mucho esta frase para programar la mente de las personas. Así que mientras yo te sigo hablando, mientras yo te sigo platicando, te sigo compartiendo, tu inconsciente se va a estar programando, pero como te tengo que dar cosas tangibles, porque a veces dices tú, ¿será? Ay, no tengo que moverme mucho, si no se me va a caer el letrero y se nos va a caer la programación. Bueno, entonces sucede este tipo de cosas, ¿sabes? De que yo necesito que algo tangible, algo, pues, y, bueno, en un proceso de cambios, en un proceso de transformación, ¿cómo hacemos algo tangible? Sin embargo, procuro ofrecértelo en las sesiones que ofrezco para estos cambios, para bajar de peso, para adelgazar. Y bueno, déjenme ver quién llegó, ¿no? Vámonos saludando, ¿no? Vamos viendo quién ya me acompaña y desde dónde. Por cierto, comiencen a poner hashtag kilos abajo ya, kilos abajo ahora, porque de ahí vamos a hacer el tema de la dinámica. Nada más un favor, si ya te sacaste un premio, porque hasta suertuda eres, si ya te lo sacaste, vamos a dar oportunidad a otra persona para que se lo lleve, para que también tenga su producto y pueda también tener su proceso, ¿va? Entonces, si vamos a pensar que hacemos el sorteo, te ganaste el premio, el producto, pero ya te lo ganaste anteriormente, entonces vamos a brincar a la siguiente persona para darle oportunidad. ¿Va? Yo sé que tienes muy buena suerte, pero hay que dar chance también a las demás personas. Eso está bien, pero hay que dar chance a las demás personas. Entonces, vámonos, Rosario Cardona desde Tijuana, que me imagino que todavía andas por allá, Rosario. Muchísimas gracias por encontrarte aquí. Corazones de la transformación. Aldo Flores, en serio, me vale madre. Nelly, gracias. Ah, está cocinando, Nelly, sí es cierto. Van a celebrar el Thanksgiving allá en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. Eso está padrísimo. Luz Elena Costa, buenas noches. Aquí aprendiendo de estas bendiciones también para ti. Bienvenida. Kilos abajo ya nos pone Gina con su hashtag. Ella muy lista, muy inteligente. Y Ceci, grandiosamente, muchísimas gracias por estar aquí. Ceci, te saludo, te abrazo con sus corazones de la transformación. Aldo, ya muy bien aplicado con esta cuestión de kilos abajo ya, kilos abajo ahora. Sí puedo, es fácil y lo estoy haciendo. Y kilos abajo ya. Estamos bombardeando el inconsciente. La información que se está mandando a tu inconsciente, estamos ahorita sin piedad. Kilos abajo ya, kilos abajo ahora. Sí puedo, es fácil y lo voy a hacer. Aunque no lo estés leyendo, ojo, lo estás viendo, tu inconsciente lo está viendo de esta manera se me fue. Ahorita se me viene la palabra, pero bueno, lo está viendo, que es lo importante. Diana Elena, kilos abajo ya, por supuesto, kilos abajo. Ay, Janet, qué gusto. ¿Cómo estás? Kilos abajo ya. Desde Toluca nos saluda. Soy Amanda Jiménez, buenas noches. Ay, Amanda, que ya no te había visto, qué bueno que estás aquí. Buenas noches, bienvenida. Hola, Alma, ¿cómo estás? Espero que muy bien, qué bueno que nos acompañas. Luz Elena Costa, kilos abajo ya desde Querétaro. ¿Qué tal está el clima ahorita por allá? Me imagino que frío. Kilos abajo ya, kilos abajo ahora. Y si puedo, es fácil y lo voy a hacer. Claro que sí. Luna Ojeda, hola, ¿cómo estás, Luna? Gracias por encontrarte aquí. Tichi Room, gracias desde Idaho, maestra hermosa. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Tichi. Pues bueno, mira, ya la gente se está sumando, la gente está llegando en apoyo a este bello canal. Muchísimas gracias, Edison Santa Cruz. Mister Me Vale Madre, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Ok, bueno, se van a seguir sumando gente. Recuerden estar poniendo hashtag kilos abajo ya, kilos abajo ahora. Te recuerdo, mientras tu inconsciente está leyendo por vista periférica, está leyendo, bueno, en tu caso de frente, la mía periférica. Sí puedo, es fácil y lo voy a hacer, o sí puedo, es fácil y lo estoy haciendo. Así que este letrero nos va a acompañar durante este rato, durante este espacio para seguir programando la mente. Nos vamos a ir sin piedad. Y sin piedad, voy a darles 2 batidos. Fíjense bien, qué interesante situación, porque de ahí vamos a partir pues a una reflexión que tengo para ustedes el día de hoy. Y dice así:
Licuado número 1 para adelgazar y bajar de peso. Ahí les va. 2 tazas de ánimo, 5 tazas de amor propio, 3 vueltas a la manzana, pero lo vas a hacer sonriendo. Incorporas todo en tu cuerpo y le permites reposar. Este es el primer batido mental. Y la primer fumada mental también. Ahorita te voy a decir por qué. El segundo dice de la siguiente forma: 1 kilogramo de perdón, 5 pizcas de gratitud por tu cuerpo. Que no, son 3, no te vas a pasar. 3 ramas de aceptación. Y vas a licuar, pero dejando una consistencia con textura, y lo vas a tomar despacio. Bien. Esto que te menciono, el ánimo, el amor propio, la sonrisa, el perdón, la gratitud, la aceptación, algunos de ellos se convierten en recursos internos. Cuando nosotros hablamos de tus recursos internos, recurrimos a este tipo de conceptos: tu valentía, tu capacidad de, no sé, de amar, tu fuerza, ¿cómo se dice? Tu fuerza de voluntad, tu valentía, ya te dije, ¿verdad? Tu coraje de salir adelante, el perdón, todo esto son recursos que se encuentran de ti. Estos y otros, muchísimos más. Ahorita nada más por mencionarte, de alguna forma, los que están muy, muy involucrados y los que trabajamos en los procesos para bajar de peso. Y podrás decirme, ¿qué tiene que ver el amor propio? ¿O qué tiene que ver el perdón? ¿Qué tiene que ver, no sé, el estado de ánimo? Que si estoy contenta voy a bajar de peso. Ok. Te voy a comentar algo. Sí son situaciones, son conceptos, son recursos que están absolutamente involucrados en los procesos para bajar de peso. ¿Cuántos coaches, sanadores, no los que han trabajado y han aprendido por este lado, ¿no? De la escuela superior, de la escuela del doctor Edmundo Velasco, del maestro Andrés Velasco, perdón, de Gina Velasco, de Alma Velasco, del clan, y esta escuela tan interesante? Sin embargo, hay muchas escuelas, y el otro día estaba viendo un video bastante interesante de los influencers, de los, voy a echar frijoles, agárrense porque voy a echar frijoles y voy a echar habladas, aguanten, de los influencers, de los sanadores, de los, ¿cómo se llaman? A ver, ayúdenme con nombres porque hasta se me olvida, que llegan y te dicen: ánimo, tú puedes, échale ganas, adelante. Yo les digo que a veces el que lleguen y te digan, échale ganas, hasta cae gordo. ¿Y sabes por qué? Porque la persona que está en un estado triste, de depresión, el que llegues y le digas, échale ganas, como si la persona no quisiera estar bien, como si la persona no quisiera salir adelante, híjoles, como una mentada de madre. La verdad que sí, y díganmelo si no. Cuando tienes una pérdida, llámese material, llámese física, de alguna persona, ánimo, para adelante, échale ganas, hijos de su mal dormir, a mí sí que, pero a ver, primero, sé un poquito empático, caramba, sé un poquito empático, un poquito de sensibilidad para ver que me venga. Claro, se entiende que la gente tiene una intención, pero quienes se creen los sanadores y los, ¿cómo dije? Los influencers, más allá del bien y del mal, que te digan esto, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso, pues están preparados, saben, pero no. Y tú ves una cosa, la ignorancia es atrevida, y si ni siquiera puedes hablar sobre un concepto, pues no lo hables. El otro día estaba escuchando una persona que el concepto, la palabra de los Anunnakis no lo dijo tan correctamente,
y lo menciona y estaba como mencionando algo así. Yo me quedé pensando, dije, ay, a ver, no, hay cosas que no entiendo, pero bueno, la cuestión es que estas cuestiones como que hay que tener cuidado, ¿no? Lamentablemente y me he encontrado con personas que tienen muchísimos seguidores, y digan, cuidado, cuidado. Por eso les digo, ustedes asegúrense siempre, a ver, ¿quién te avala? ¿De qué escuela vienes? ¿Qué estás estudiando? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque es bien válido, ¿eh? Eso sí, es bien válido preguntar por las personas. Déjame conocer tu background, déjame conocer tu currículum, tu experiencia, dónde estudiaste, estás certificado, no estás certificado, porque hay muchas personas que están ejerciendo esta maravillosa profesión sin estar certificados. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Personas que de la hipnosis hacen unos espectáculos, hacen unos shows, que ¿por qué no utilizas la hipnosis como para otras situaciones? Para ayudar a la gente, no para ponerlas en un escenario a algo que no les va a dejar nada, ¿no? Está bien el éxito, qué bueno. Sin embargo, es como, ay, dales algo a la gente, dales algo a las personas, o sea, no nada más las exhibas. Eso no está padre. Eso no está padre desde mi punto de vista, porque utilizar hipnosis para el aprendizaje, para dejar de fumar, para bajar de peso, para pues hacer algo en pro de. Pero bueno, existen y nosotros somos los que tenemos que tener cuidado con todo este tipo de situaciones. Dije que iba a echar habladas, dije que iba a echar frijoles, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y también escuchaba el otro día, hay algo que por cierto hablé hace unas semanas acerca de el body positive o vamos a decir la aceptación, el amor propio, pero el aterrizaje que le dan yo no estoy tan de acuerdo. Parece en Facebook, y perdón Facebook, tengo que decirlo, dije que iba a echar habladas. Si tú mencionas Facebook, por eso aquí les voy a encargar que ayuden a extender, que estos temas se extiendan, porque parece que Facebook está como el que bajar de peso no existe, ¿eh? Eso no existe. Yo no puedo hacer campañas en Facebook con este tema porque es discriminación, porque estoy señalando atributos físicos, porque estoy, quién sabe, racismo, bueno, etcétera, y no me permite. Entonces, en este sentido, ok. Gracias, conciencia. Perdón, quedaron unas preguntas pendientes. Regreso y voy a las preguntas pendientes. Gracias, conciencia. Entonces, resulta ser, como les venía diciendo, que es como o sea, me acepto, es como Facebook, ¿no? De repente estuve escuchando a un influencer que me cae súper bien, por cierto, pero era como de que las mujeres les decían, da consejos de belleza y tal, ¿no? Y le decían, oye, pero es que si yo, estaban hablando de cabello, si yo tengo el pelo largo de todas maneras, pues así como que mis bracitos se ven gorditos, bueno, me la mandó al psicólogo. Imagínate, entonces yo dije, a ver, espérame, creo que hay ignorancia de que sí puedes bajar de peso. Atiende la situación, la circunstancia emocional, la creencia que te está determinando, la circunstancia que te está condicionando y claro que puedes bajar de peso, o sea, no te quedes con el que no puedes bajar de peso y mejor ve al psicólogo para que te aceptes, mejor ve al psicólogo para que tengas una autoestima, ámate como estás, va, de acuerdo, mientras estás en proceso. Y después también, y desde antes. Pero no es como ya, estás sentenciado a no bajar de peso. Y trabaja tus emociones y trabaja tu aceptación. Amén, de que calibrando el cómo lo comenta esta chica, digo, estás enojada contigo misma y estás enojada por la circunstancia. Entonces, ¿qué hace falta? Que se conozcan más estas propuestas de que sanando tu pasado, sanando tus emociones, atendiendo esa circunstancia que te llevó a esa niña herida, esa niña, ese abandono, no sé, o sea, las variantes que están tan involucradas con este tema, y ahorita vamos al tema de los síntomas, con este tema del sobrepeso, claro, ¿qué te ha hecho falta? Técnicas, ejercicios, no las tienes. Por eso
están tan condicionados y el pensamiento, fíjate bien qué interesante, tan condicionado y tan arraigada esa impronta o esa huella en su cerebro, no hay forma y no hay forma y me acepto. Es como una derrota, ¿sabes? Como una derrota. Pero bueno, me queda claro que lo que no ha conocido son estas técnicas, son estos ejercicios, son estas tecnologías que afortunadamente ustedes sí están conociendo y las tienen en sus manos. Vamos a unas preguntas que tenemos por aquí pendientes, por favor. Vamos. ¿Dónde quedaron? Ay Dios, acá están. Quedaron dos preguntitas pendientes la sesión pasada y de las cuales, pues bueno, vamos a hablar, ¿no? Preguntas pendientes. Anita Bonita, ¿cada cuándo es conveniente escuchar la banda gástrica virtual para reforzarla? 2 veces por semana, para que también permitas a tu inconsciente que procese la información. 2 veces por semana. Después viene Gladys Saldán. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo te ha ido? Para tratar el hipotiroidismo, ¿cuántas sesiones se requieren? Una sola. Además, fíjate, hay situaciones, hay circunstancias, síntomas que con una sola sesión puedes atender la situación. En el caso del hipotiroidismo, no ha sido una, no han sido dos, no han sido tres, no han sido cuatro, no han sido cinco. He tenido muchas personas que han venido a mí porque el síntoma que detona el sobrepeso asociado con el hipotiroidismo, lo trabajamos con una sesión, una sola sesión y en una sola sesión, con documentado, con los análisis del doctor, no sé si por aquí alguien de alguna de las chicas que ahorita les digo por qué me dio risa. Si anda por aquí alguna de las chicas con las cuales he trabajado el tema del hipotiroidismo, ahí te va. El diagnóstico del médico. El perfil tiroideo, chalala, tienes que ir y para, vente las, fíjate, hubo un caso, en el cual sucede, va con el médico, por decirte, el día jueves, en el análisis, y ya para el lunes empezarle a aplicar yo a la chica. Le dije, dame el fin de semana, por favor. Ahora, ojo, siempre nosotros acompañamos los procesos con los médicos y además estos procesos, o sea, no soltamos la otra parte. Le dije, dame chance el fin de semana. El fin de semana, o sea, sí continúan las indicaciones del médico, sin embargo, también vamos a trabajar el fin de semana. Va. Creo que fue un sábado, no recuerdo bien, que trabajamos el tema del hipotiroidismo en una sola sesión. Una sola sesión. Entonces, ¿lista? Sí, perfecto. Va con el médico, realizan otros exámenes y sus niveles estabilizados, regulares. No le aplicaron el yodo, obviamente, entonces de repente los médicos dicen, no, pues sí, pues a lo mejor las pastillas que te había dado antes empezaron a funcionar y puede ser, pero llega esto y lo que te quiero decir es que viene a dar un giro, pero completamente a toda la historia. Entonces, volviendo, el hipotiroidismo, perdón, en una sola sesión. Y ustedes lo hacen. Nada más indicamos qué técnica, cómo hacerlo, y ustedes tienen ese médico interno que lo sana. Esa es la extraordinaria noticia. Y te estoy hablando de hipotiroidismo, pero también podemos hablar de otro tipo de síntomas, ¿eh? No, aquí porque pues, estamos hablando de cuestiones del sobrepeso y todos los síntomas asociados a. Sin embargo, son maravillosas y funcionan para cualquier otro síntoma. Tema de la adicción, una sola sesión. Así. Y te lo pueden decir también, creo que por aquí, espero anden por aquí personitas. Y mira, por cierto, Conciencia, ¿me puedes poner aquí está, no les miento. ¿Me puedes poner, Conciencia, por favor, el comentario de Ana Reina? Si eres tan amable, mana, no seas así, no me hagan quedar mal. Aquí que pude. Mi coach, es un lujo serte. Muchas gracias, Anita, pero pónganme el comentario porque es una de las personas, con ella trabajé
precisamente aquí está. Y dice Ana Reina, yo tuve una sesión con Ireri sobre hipotiroidismo con examen en mano. El trabajo con Ireri fue un viernes y a la semana siguiente mis exámenes fueron normales. Al día de hoy continúan en valores normales. El médico se extrañó de lo sucedido y yo feliz. Pues, ¿cómo no vas a estar feliz? ¿Cómo no vamos a estar feliz cuando eliminamos un síntoma? Claro, arreglando una circunstancia que detonó el tema del hipotiroidismo. Y en uno de mis videos está la probable causa del hipotiroidismo. No te vayas ahorita, cuando tengas chance y tienes esta circunstancia, ve a ver ese video para que tengas como un marco de referencia mucho más amplio de qué va, de qué se trata, qué lo origina y tal, ¿va? Vamos a ver qué más, si hay alguna, bueno, no, ya respondí, ¿verdad? Ya respondí las respuestas, ¿cómo se llama? Sí, un aplauso, un bravo al trabajo de Ana Reina, porque pues ella fue la que hizo la magia, ella fue quien eliminó el síntoma, lo único que hace el facilitador o el coach es un acompañamiento para aplicar la técnica, pero la sanación la hacen ustedes. Bueno, entonces, como les decía, y por aquí decía esta Gina, más frijol, no, Aldo decía, más frijoles. Más frijoles, miren, es que, y no me hagan hablar porque hay mucho que decir, hay mucho que decir y lo único que yo les puedo decir, sí tengan cuidado. De repente me he encontrado sanadores que dicen, es como los niveles, estoy yo, está mi corte celestial y luego Dios. ¿De veras? ¿De veras sigo? Bueno, ¿qué más les...? O sea, volvemos, tenga cuidado a la hora de elegir, de ver, analicen, busquen, que tengan bases científicas, por supuesto, que tengan ¿cómo te digo? Argumentos, y con la persona que vayas a ir, tú tienes todo el derecho de decirle, enséñame quién te está certificando, muéstrame de qué escuela vienes, cuál es tu background, cuál es tu expertise, tu experiencia, porque estás poniendo tu salud mental, tus emociones en manos, y ha habido muchos casos, y tú sabrás también que ha habido muchos casos de sanadores que son conocidos, que van personas, artistas con ellos, y después se encuentran ante tales circunstancias de abusos sexuales, de situaciones muy fuertes, y dices, ¿y dónde está entonces, o sea, tu ética? ¿En dónde están esos principios? Hay que tener cuidado con esto porque además bastantes conocidos. Pero bueno, aquí no pasa esto, aquí el desarrollo, el poder es tuyo, es tu propio ritmo, es muy respetable aquí tus propios, decimos, conceptos ante la vida. Aquí no, ¿cómo te digo? No pasas por el banquillo de los acusados de que, ay, es que eres divorciada, decía mi hermana, ¿no? Y tenemos un ancla en casa que cuando va a haber un chisme, ya se nos había compartido en otro espacio, que cuando va a haber un chisme hacemos así, que es un ancla. Entonces sacamos una amiga que cada vez que llegaba a hacernos así, decíamos, chisme, échalo. Entonces, cada vez que así, ¿no? Hacíamos esto. Entonces, bueno, sin que esto se preste a esta situación, sí, más bien tener regreso, ¿no? Hay que cuidarnos a nosotros mismos con este tipo de circunstancias, pero sí me prendo, sí me da coraje, y dijera mi hermana, soy de mecha corta, pues cómo no me va a dar coraje, que tengan más bien, vamos a tener mucho cuidado, ¿no? Para cuidar, en manos de quién ponemos nuestras emociones, en manos de quién estamos poniendo nuestra vida, y pues eso, es la invitación, porque pues va a seguir surgiendo y van a seguir habiendo personas que llevan a los procesos a las personas muy intensos, los dejan abiertos porque no saben cómo cerrar los procesos. Y luego que esa gente, sin saber, se va a su casa, ya resultó afectada. Y también conozco varios, conocidos y no tan conocidos, y ya no me hagan hablar. Entonces,
Exactamente. Por ahí hay un comentario de Anet Campuzano que me interesaría leerlo, conciencia, por favor, que está muy interesante. Eso alienta más a ser constante y a continuar porque uno se siente juzgado, presionado, cada quien a su ritmo. Definitivamente, Anet, en estos procesos, yo les digo, es tu espacio, vale expresar, y hay un principio que a mí me encantó de programación neurolingüística, fíjate bien, hablando de que cada persona, después vamos a hablar de este tema bien interesante, cada persona tenemos una historia de vida, traemos un bagaje, traemos maletas, traemos historia. Por lo tanto, cada cabeza se convierte en un mundo. Entonces, ¿cómo es posible que yo llegue a decirte, Anet, es que tú estás mal? Es que, ¿cómo es posible? Te divorciaste, no tienes novio, subiste de peso, ¿cómo voy a creer? Entonces, a ver, espérate. Lo que no es tu verdad la que me estás dando. Cada quien tenemos nuestra verdad. Y llega programación neurolingüística y dice, a ver, papacitos y mamacitas, ya todos nos ponen paz para decirnos, no existe bueno, no existe malo, es punto. Lo demás pasa por nuestros filtros, por nuestros juicios, y es entonces en donde hacemos señalamientos, hacemos críticas y ya decimos que el otro hace mal las cosas porque yo tengo la verdad, porque yo estoy bien, ¿eh? Y todos los están mal. Y vamos por la vida, ahora sí que tratando de imponer nuestras, decimos en programación lingüística, nuestros propios mapas. Tratamos de imponer nuestros propios mapas. Y existen diferentes tipos de mapas, pero bueno, esta no es una sesión de mapas. Nada más quiero darte así como un pequeño marco de referencia de que cómo nosotros, con qué calidad moral juzgamos, con qué calidad moral criticamos y sentamos en el vaquillo de los acusados. O sea, es que Ireri, todo tú lo estás, porque tú estás hablando de, no, bueno, somos los mejores. Y díganme si no, los que andamos en este tema del YouTube, o posteas algo en las redes, salen los sábelo todo, saben los expertos en los temas de política, bueno, es bien interesante ver la naturaleza humana en las redes sociales, porque al final, fíjense bien, proyectamos todo eso que traemos dentro, todo eso que somos, es lo que estamos proyectando. Y si eres como de repente que te gusta ir a una red y soltar los frijoles, soltar las habladas, pero después me voy a otra red y no me parece lo que estás diciendo porque tú le debes dinero a no sé quién, una situación que se sucedió el día de hoy, porque tú debes dinero a no sé quién, porque tú me debes dinero, porque quién sabe qué, y ahí voy a exponerte ante una red social, pero después me voy a otro lado y voy y critico a la otra persona. El problema no son ellos, el problema somos nosotros que estamos yendo a las redes y a poner y a criticar y a decir y explotar y por toda esa situación que tengo por dentro. Entonces, pues bueno, ahí hay otro tema bien interesante sobre este tipo de situaciones, ¿verdad? Así que, pues bueno, vamos a regresar a nuestro tema porque ya echamos frijoles, ya echamos las habladas y ahora vamos a regresar a nuestro tema. Entonces, vamos a hablar de algo que sí nos va a dejar cosas mucho más interesantes. Mira, así como un paréntesis de aguas, tengan cuidado. Tengan cuidado. Sí, es que me tocó ver, casualmente me llegaron, sugerencia de YouTube, algo así que hablaba sobre las personas, los sanadores y todo este asunto. Y luego me encuentro en la mañana otro tema que comparte, por cierto, al doctor Velasco, le digo, mira, y entonces, pues me llegaron, pues vaya, es una señal del universo de la cual yo tengo que hablar esta noche. Pero bueno, volvamos a nuestros licuados mentales para adelgazar y bajar de peso, porque eso nos va a dejar más a todos nosotros. Entonces, bueno, la parte está padre porque te doy los licuados, pero es como una metáfora, pero de repente me hablas de recursos internos, pero de repente, y eso está padre. Pero a ver, aquí lo que necesitamos saber es, ok, a lo mejor me hace falta la fuerza de voluntad para bajar de peso. Buen punto. Quizá esto del perdón no me hace mucho eco, pero pues a lo mejor por ahí traigo algún rencorcillo que no me permite avanzar.
A lo mejor sí por ahí me está haciendo falta un poco de sonreír más, me dijeran algún día, de sonreír más, ¿no? Bueno, ok. ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago si estoy viviendo una circunstancia, llámese pandemia, en donde las emociones nos están desbordando? ¿Y cómo le hago yo para estar sonriendo ante la gente, pero además de una forma congruente, no así de dientes para afuera, ¿no? ¿Y cómo le hago para tener fuerza de voluntad? ¿Y cómo le hago para no estar triste y deprimido? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Ahora, date cuenta cómo todas estas personas que están hablándote sobre esto, te dicen el qué, pero no te dicen el cómo. Precisamente estas transmisiones, estos espacios para bajar de peso, estas noches para bajar de peso, si te das cuenta y las has seguido, te estoy entregando el ejercicio, te estoy entregando la reflexión, te estoy entregando la metáfora, te estoy entregando ejercicios para aplicables, fáciles, digeribles, vamos a llamar en un contexto, vamos a hablar en un contexto de comer, de dietas y todo este tema, para que sea digerible, para que vaya asimilándote tu inconsciente, porque si yo me pusiera aquí a hablarte, y mira, y la técnica, para empezar, pues no podría yo llevar a cabo una técnica, porque pues cada situación es diferente, ¿no? Cada historia es distinta, entonces pues sería así como que un poquito, no tan... Ay, no me funcionó, pues no, estábamos trabajando con otra cosa y bueno, en fin. Entonces, en este sentido, trato de hacerlo de una forma, ahora sí que abierta, como se manejan las metáforas, para que llegue al inconsciente, a tu inconsciente y puedas empezar a tener estos cambios. Y te voy a estar recordando el que vayas a mi canal para que veas los videos en donde te he ofrecido ejercicios. Hay una hipnosis ericksoniana, por cierto, hay una hipnosis, hay para trabajar el hígado graso, te hablo del origen, de la probable causa del hipotiroidismo, de la diabetes, de las cuestiones cardiovasculares que están muy asociadas con el tema del sobrepeso, creo que de la ansiedad también, de cómo crear un nuevo hábito si es que estás teniendo tú atracones, si estás teniendo esa ansiedad por comer, ahora que viene, bueno, para nosotros en México hace frío, al sur están en verano, empiezan el verano, han empezado el verano, pero para nosotros que necesitamos más calorías y que de repente ya empiezan los regalitos y ya te llevaron el ¿no? ¿Cómo se llama? El pastel de navideño y ya te llevaron el de queso y que ya los tamalitos aquí en México y empezamos con un bombardeo de comida porque el cuerpo necesita las calorías y necesitas como más y necesitas todo esto. Entonces, pues empieza el maratón de la comedera. Entonces, sí tenemos nosotros que empezar a trabajarlo de una forma distinta. También son un poquito exacerbadas las emociones acercándonos a estas fiestas navideñas. Hay quienes se deprimen, hay quienes les encantan y son una chispa y suceden cosas. Como les digo, miren, cada historia, cada cabeza es un mundo y cada cabeza va a experimentar la Navidad de una forma diferente, pero no porque uno sea medio Grinch, pues vamos a ir a aventarle las habladas y a decirle qué mal estás, qué amargado estás o amargada, no disfrutas la Navidad. A ver, a lo mejor hay una más feeling, a lo mejor hay una situación por la cual la persona no disfruta la Navidad y hay que tratar de entender. O nosotros que nos dijeran, tú pareces loca, nomás llega la Navidad y te prenden todos los cohetes y ves que, ves que te alocas y todo. Bueno, pues cada persona tiene su experiencia y tenemos que ser un poquito más empáticos con esta parte, ¿no? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún comentario? Me gustaría escucharlos por aquí. Conciencia. Ay, Nelly, dice, gracias por tanta información y por los frijoles, también hasta echando frijoles, ahora sí. No, hombre, ¿cuál? Hay que ser inteligentes para echar frijoles, Nelly, eso sí es cierto, ¿eh? Ay, no, si te contara. Bueno, ¿qué es la otra? Maestra Ireri, feliz
de escucharla y de aprender. No, hombre, Silvia, al contrario, mira, siempre tan acompañadora, siempre estás aquí tan comprometida. Muchas gracias, Silvia. Qué linda que estás aquí, Moni. Ay, Moni, ayer pensé mucho en ti, ayer que te estaba viendo, dije, ay, mi prima, y te vi una expresión de mi tía. Ay, no sabes cómo me quedé así como de que Mónica Brivi es una prima que queremos mucho, está en la Ciudad de México, estás en Puebla. Bueno, pues anda así, ¿no? Pero es una prima que queremos mucho, es una familia que adoramos, los primos, los güeros, son los güeros, los queremos mucho. Ya me quedé pensando mucho en eso. Vi una expresión tuya, Moni, no sé decirte, pero así como que tu mami y yo, mis tías, unas tías tan alegres, unas tías tan bailadoras, no, padrísimo, padrísimo. Gracias, Moni, por estar aquí. Saludos a los primos, por favor. Pilar Ramírez, comparto que ha cambiado mucho esto mi vida. Rápido comparto que tenía un super ardor en mi espalda, ¿verdad? Me imagino. Y he estado en las transmisiones y mejores sin tomarme el medicamento, aunque fui al doctor. Excelente, estos procesos tienen que ir acompañados del médico y qué bueno que ya se quitó ese dolor de espalda y qué bueno que a través de las transmisiones. Excelente tu trabajo, Pilar, felicidades, te abrazo, me alegro contigo y tu cuerpo seguramente también. Ok, ¿quién más? Cristina Guzmán. Cristi, ¿cómo estás? Saludos. Saludos también, Cristi, por encontrarte aquí. Cristi Guzmán, muy comprometida. Sofi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sigue yendo? La PNL es excelente y combinada con tus productos más. Liberarse de ideas limitantes y utilizando sonidos para adelgazar mientras duermes son un boom. ¿Qué tal con sonidos sanadores? Es un productazo, sonidos de 2x1. Gracias, Sofi, por encontrarte aquí. Aldo Flores, aprendamos y es muy divertida. Ay, cállate, ya ni me digas. Bueno, a ver si no, después no me van a andar echando los frijoles ahí, de que, ay, dijo. Pero bueno, en fin, ok, pues bueno, vamos a continuar entonces con esta parte que les decía, sí tenemos que elicitar, así lo llamamos aquí en PNL, programación neurolingüística, abreviado las siglas PNL, elicitar los recursos. Los recursos, claro que están ahí, pero ¿sabes qué? Están inhibidos, están como que, de veras soy creativa, de veras soy lista. ¿De veras crees que tengo esa capacidad de aprender rápidamente? Lo dudamos y eso es muy triste. Entonces, uno de los trabajos para el tema del peso y para otro tipo de temas es estar apelando, estar elicitando los recursos. ¿Y cómo puedo hacerlo? Con esa lista que te di en uno de los ejercicios, a ver si me acuerdo el video, sí, pues pues creo que fue el de Body Positive, en donde haz tu lista de las temas para lo que tú eres bueno, para lo que tú eres buena. Soy buena para el baile, soy buena para las matemáticas, tengo una habilidad de cálculo, soy excelente en la cocina, ¿no? ¿Sabes qué? Yo cuando me pongo triste, pues estoy triste, pero mira, rápidamente salgo, rápida, soy valiente, tengo capacidad de riesgo. Todo esto, empezar a reconocértelo para que vayas haciendo tu licuado para que adelgaces, para que bajes de peso. Más o menos te di una orientación así, grosso modo, de las conceptos, situaciones que están involucradas, ¿no? Como te decía, el perdón. Perdón desde que mi mamá sin decírmelo de forma implícita, me decía gorda, ¿no? Ya sabes que muchas veces no es necesario que te digan las cosas. A veces existe un lenguaje no verbal o unas actitudes que pues te dicen más que, voy a desconectar aquí el micrófono, que te dicen más que eso. Entonces, perdón, quizá necesitas un perdón auténtico, no un perdón religioso, no un perdón de dientes para afuera. Y para eso también hay técnicas. Para eso también hay un preciosísimo ejercicio para otorgar un perdón. Pero no es otorgar un perdón al otro, es otorgarte el perdón a ti. Realmente liberarte de cargas. Como lo escuchaste bien, de cargas. Vamos cargando tantas cosas que miren,
por una asociación, creemos que inconsciente, es una asociación, una relación inconsciente en donde fuerza lo asociamos con sobrepeso. Entonces, acuérdate cuando decías, ay, mira este muchachito gordito, qué fuertote, a ver, un fuertote grandote, venga para acá y ya se acerca el fortachón, que más de fortachón, pues es como grasita, pero esa es la asociación que inconscientemente tenemos y aprendemos que para hacer frente a las vicisitudes de la vida, tengo que ser fuerte, por lo tanto, aumento de peso. Hay que tener cuidado y estos son situaciones que se van grabando y van quedando en tu inconsciente. Entonces, desde todas estas partes hay que trabajar, hay que identificar, que nos quede claro para poder trabajarlas, sin duda alguna. Entonces, bueno, María Luisa nos dice, ¿cómo estás, María Luisa? Gracias por estar aquí. Saludo, lluvia de buenos deseos. Sigo aplicándome, viéndola y escuchando sus videos. Es una esperanza para mejorar, sin duda alguna. Vas a ver que sí. Tania Benítez, gracias, Tania, por estar aquí, por todo lo que nos comparten. Al contrario, por acompañarme, por estar aquí. Ustedes, gracias. Porque es su tiempo, es su compromiso. Podrán estar viendo la novela, podrán estar viendo el Netflix, podrán estar viendo otros youtubers. Podrían estar haciendo cualquier otra cosa y mira, estás aquí con tu propio compromiso de crecer y de tener una transformación, sin duda alguna. Ay, Aldo Flores ya se le antojó en los taquitos de frijoles. Mira nomás qué antojadizo que andas, Aldo, ¿eh? Y de frijoles. Tú lo que quieres es seguir echando habladas, ya te caché. Ese Aldo. No, está bien, Aldo. Entonces, pues bueno, vamos a ir cerrando ya esta noche, ¿no? Vamos a ir cerrando, vamos a ir te vas a ir con la tarea, te voy a dejar tarea, no te había dejado de tarea, ¿verdad? Te voy a dejar tarea para que reconozcas cuáles son tus recursos internos. Puedes hacer una lista o si tienes tan buena memoria, puedes decir, a ver, pues yo soy buena para esto, soy buena para esto otro, me he visto muy bien, me sé maquillar, cuando hay una situación yo reacciono y entonces salgo adelante de la situación, cualquiera que ésta sea, tengo fuerza de voluntad, tengo valentía para las situaciones, tengo coraje para salir adelante, ¿no? El coraje positivo, en positivo. Y entonces todo esto, tengo paz, tengo calma. Entonces todo esto son recursos, se vuelven recursos. Ándale, muy bien. Mira, Conciencia, ponme el mensaje de Anita porque eso está padrísimo, porque está, mientras hace ejercicio, su consciente está distraído y ¿a dónde va toda la información? Al inconsciente, porque nos dice, a ver, acá está, te voy a ayudar. Anita Bonita dice, haciendo ejercicio mientras la escucho y mientras adelgazas. Vamos a completar la frase. Ay, ando bien. Ok, dice Luz Elena Costa, maestra Ireri, me da mucha paz. Ay, no, al contrario, Luz Elena, a ti, gracias, gracias. Bueno, muy bien, chicos. ¿Qué les parece si vamos cerrando nuestra sesión de esta noche, nuestra sesión del día de hoy? Fue un batido de frijoles, manos, ¿de acuerdo? Fue una ensalada de habladas, bueno, total. No, fue una ensalada y un batido de aguas, hay que tener cuidado, pero pues también, ¿no? Aprendemos y hacemos cosas así como que divertidas, ¿no? Ok, entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien, ¿pusieron su hashtag o se distrajeron con las habladas y con los frijoles? Bueno, si me imagino yo que pusiste tu hashtag, me imagino yo que estuviste poniendo kilos abajo ya, porque a la primer persona que haya puesto en los comentarios kilos abajo ya, entonces ahí esa persona se va a llevar. El día de hoy vamos a dar Slim Fast. Slim Fast es una metáfora que te ayuda para la desinflamación abdominal. Está buenísima la metáfora. Entonces, eso se va a llevar.
ese producto digital se va a llevar. Lo único que tienes que hacer es enviarme a mi correo. Vaya, vaya. Ok. ¿El que sigue, conciencia? ¿O la que sigue? Es que creo que ya, sí. Bueno, el que se gane el que se gane el producto, por favor me escribe a este correo y si tienes alguna duda, alguna inquietud, a la orden en este correo, hola@irerivelasco.mx, ahí me puedes hacer llegar tu correo electrónico en caso de que te ganaste el producto, te ganaste el del sorteo, el regalo del sorteo, y entonces ahí me escribes para que yo pueda abrirte el material donde te encuentres, aquí no hay problema de que si el envío, de que si es físico, de que si el correo, de que si la estafeta, todo esto, no, aquí nada más me das tu correo y te abrimos tu material con mucho gusto. Entonces, ándale, exactamente. Muy bien, vamos a el redoble de tambores, conciencia, se nos olvidó, ¿qué onda pues con eso? Bueno, vamos a imaginarnos, para la mente es lo mismo pensar que hacer, entonces vamos a imaginarnos, no, la anterior está bien, conciencia, gracias. Entonces vamos a imaginarnos un redoble de tambores para dar a conocer que la ganadora en este caso, es que se va a llevar Slim Fast para una desinflamación del abdomen, del estómago. Y entonces el premio va para, vamos a hacerlo como los Óscares. El Óscar va para Diana Elena MH. Diana Elena MH, estás aquí, manifiéstate por favor, repórtate, escríbenos que aquí andas para entregarte, para hacerte llegar, no más bien para que tú nos escribas, y nos hagas llegar tu correo electrónico y poderte enviar, poderte abrir el material, no es enviar, poderte abrir el material de Slim Fast, una metáfora para tu inconsciente. ¿Ok? Perfectamente. Muy bien, chicos y chicas. Pues bueno, vamos. Déjenme darle los avisos parroquiales. Otra frase recurrente en estos contextos. Avisos parroquiales. Fíjense que todos los jueves en las mañanas a mí me invitan a colaborar en una mesa de coaches en donde respondemos sus preguntas. Si tú quieres participar en esta mesa de coaches, hazme conocer para enviarte la link. O no sabes qué es, conciencia, si me la puedes poner aquí en los comentarios, te lo voy a agradecer. Cosa que agradezco mucho. Eso es, mañana, todos los jueves a mí me invitan y participamos para responderle a las personas sus dudas, sus inquietudes con la pareja, con los niños, con X, ¿no? Con cualquier circunstancia. Y también mañana, el mismo día, me invitaron a una colaboración con una coach también de Chile, Patti Valenzuela, en un programa, pero es a las 7:30 Chile, en su canal de YouTube. Entonces, luego te hago conocer, porque no recuerdo, Terapia Entretenida, me parece se llama su canal. Entonces, ahí vamos a estar hablando acerca también del tema del sobrepeso. Ahí me invitó, 7:30, por ahí tengo el videíto en mi canal, por ahí está, para que nos acompañes, por favor, porque voy a rifar, va a haber un sorteo donde vamos a rifar metáforas para bajar de peso. Entonces, si quieres el producto, no te lo has ganado, lo quieres regalar, pues entonces tienes una oportunidad para acompañarnos ahí mismo. Así que vamos cerrando esta transmisión, no sin antes agradecer a cada uno de ustedes, por haberme acompañado aquí, ahora, en este momento en el que teníamos que coincidir, en el que teníamos que estar para continuar con este crecimiento, para continuar con este camino. El aprendizaje no se termina, los cambios son constantes.
ahora puedo estar y pensar de una forma y es bien válido que el día de mañana esto cambie. Sin más, les agradezco muchísimo, muchísimo el que te encuentres aquí. Nos vemos muy pronto, nos vemos mañana y nos vemos el viernes. Ándale, que voy a andar media ocupada con algunas transmisiones. No importa, si se puede dar a la gente lo más que se dé, yo encantada. Así que bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Si puedo, es fácil y lo estás haciendo. Hasta pronto.